Hola amigos de YouTube. Nunca debí haber aceptado ese trabajo. Algo dentro de mí lo sabía desde el principio, pero la desesperación por pagar las deudas y la promesa de un salario ridículamente alto me empujaron a hacerlo. Era un simple vigilante. Mi trabajo, en teoría, era sencillo, supervisar a través de cámaras un experimento de privación de sueño. No me correspondía preguntar, solo observar y reportar cualquier anomalía. ¿Qué tan difícil podía ser? Me dijeron que el experimento había sido diseñado para estudiar los efectos del sueño en prisioneros condenados. El gobierno lo aprobó en secreto, claro, porque nadie en su sano juicio permitiría algo así a la luz del día. Pero no podía negar que algo en el contrato me resultaba escalofriante. Nunca debías apartarte de tu puesto. Bajo ninguna circunstancia debías hablar con los sujetos. Y lo más importante, no apagar las cámaras. El edificio, una mole de concreto en las afueras de la ciudad, era una prisión en sí misma, sin ventanas, sin puertas visibles al público, y con un sótano que parecía descender hasta el mismo infierno. Fue allí donde me asignaron. Bajo tierra, rodeado de paredes de metal que transmitían ecos como si algo más viviera dentro. Los 5 prisioneros ya habían sido seleccionados. Todos ellos eran tipos duros, asesinos, sociópatas, etc. Gente a la que nadie echaría de menos. Eso me lo dijeron para que me sintiera mejor. Pero lo que nadie me advirtió es que, en poco tiempo, esas personas no serían lo peor que enfrentaría. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila, diría ahora que lo pienso. Los sujetos, encerrados en una sala hermética, estaban aturdidos por el gas que les administraron. Este gas, según los científicos, evitaría que pudieran dormir, pero mantendría sus funciones vitales estables. Las cámaras captaban cada rincón de la sala, aunque había una ligera interferencia, como si algo en el aire mismo distorsionara las imágenes. Era molesto, pero no alarmante. Aún, hacia el segundo día, los sujetos comenzaron a reaccionar. Primero fue algo sutil, inquietud, pasos descompasados, respiraciones cada vez más agitadas. Sin embargo, en sus rostros, no había señales de cansancio. Al contrario, sus ojos, abiertos de par en par, parecían cada vez más despiertos, como si algo dentro de ellos se hubiera activado. Y susurraban. Algo que no pude captar en los micrófonos. Me acerqué más a las pantallas para intentar descifrar lo que decían, pero las palabras eran ininteligibles, como si hablaran en un idioma que no podía entender. La paranoia se apoderó de ellos al tercer día. Gritaban entre sí, lanzaban amenazas, pero nunca llegaron a los golpes. Parecía que algo los contenía. Los ojos, siempre fijos en las cámaras, se movían con una rapidez antinatural. Unas cuantas veces, uno de ellos, el más joven del grupo, se acercaba al lente como si pudiera verme, aunque yo estaba en una sala completamente apartada. Lo que más me inquietaba no eran sus palabras, sino sus ojos. Vacíos. Sin alma. Algo en mí comenzó a cambiar también. El sueño me eludía, a pesar de no estar expuesto al gas. Las luces del sótano parpadeaban con más frecuencia, y los pasillos, aunque estrechos, parecían alargarse cada vez más. Los días se desdibujaban. No sabía si era martes o domingo. Solo sabía que algo estaba mal. La noche del cuarto día, escuché algo en los monitores que me hizo petrificarme en mi silla. Una risa. No era una risa normal. Era baja, gutural, y no provenía de ninguno de los sujetos. Revisé cada cámara, desesperado, buscando el origen del sonido, pero no había nada. Solo 5 cuerpos de pie, inmóviles, mirándome fijamente. Entonces, las luces se apagaron. Todo se quedó en silencio. Durante lo que pareció una eternidad, el único sonido que podía escuchar era el latido ensordecedor de mi propio corazón. Cuando las luces volvieron, la sala de los prisioneros estaba vacía. 5 sujetos desaparecidos. Ninguna puerta abierta. Ninguna alarma activada. Mi primer impulso fue correr. Dejar todo y salir de ese maldito lugar. Pero no había a dónde ir. La puerta de salida estaba cerrada. El sistema de seguridad estaba fuera de línea.
Estaba atrapado. Solo. Y entonces, una voz a través del intercomunicador me habló. Pero no era de un superior. Era una voz grave, distorsionada. Ya no duermes, ¿verdad? Cuando llegué a la sala de control, lo que encontré me heló la sangre. Los cuerpos de 2 científicos yacían en el suelo, sus rostros desfigurados por una expresión de terror que no podía describir. Pero no murieron por la mano de los prisioneros. Algo más los había cazado. Algo que aún estaba allí. El tiempo ya no importaba, solo el horror creciente, retorciéndose en cada esquina de mi mente. Estaba solo en aquella sala de control, rodeado por cuerpos sin vida, en medio de una pesadilla que no terminaba. Mi corazón golpeaba en mi pecho, pero más fuerte que el pánico era la urgencia por escapar. Tenía que desactivar el sistema de seguridad. Tenía que salir de ese maldito lugar antes de que las sombras que habitaban los pasillos me encontraran. Me acerqué al panel de control. Las pantallas brillaban intermitentemente, distorsionadas, mostrando imágenes de los corredores vacíos y, a veces, las figuras deformadas de lo que una vez fueron los prisioneros. Mi mano temblaba mientras tecleaba el código de emergencia que me habían dado al inicio del trabajo. Pero algo salió mal. Un mensaje en rojo apareció en la pantalla: acceso denegado. Violación de protocolo. Código crítico activado. No, no, no. Murmuré, mi voz quebrada por el terror. El sudor frío corría por mi rostro cuando de repente, la puerta automática de la sala se cerró de golpe, dejando caer un estruendo metálico que resonó en toda la sala. El aire se volvió más denso, y una leve vibración recorrió el suelo bajo mis pies. Algo había cambiado en el edificio. Como si el propio lugar estuviera vivo, respirando, ajustándose a la presencia de esas criaturas. El pánico comenzó a apoderarse de mí de nuevo. Cada segundo que pasaba, sentía como si algo invisible estuviera al acecho, mirándome desde las sombras más profundas. Los monitores parpadearon de nuevo, pero esta vez, no mostraban los pasillos vacíos. En cada pantalla, había ojos. Miles de ojos negros. Fijos. Observándome. Ya no puedes huir. Dijo una voz fría que retumbó desde los altavoces. No era humana. Sonaba como si varias voces hablaran al unísono, superponiéndose unas sobre otras, creando un eco antinatural. Me di la vuelta bruscamente, mirando a mi alrededor, pero la sala seguía vacía. O al menos, eso pensaba. A medida que el eco de esa voz se desvanecía, algo comenzó a moverse en las sombras de las esquinas. Era como una mancha negra que se extendía por las paredes, una entidad intangible que parecía deformar el espacio a su alrededor. Me acerqué a una de las cámaras, forzándome a mirar las pantallas. En ellas, los sujetos del experimento estaban de pie en la sala principal, completamente quietos, mirando directamente hacia mí. Pero sus cuerpos ya no eran humanos. Sus rostros, ahora irreconocibles, se habían estirado hasta lo grotesco. Sus bocas se habían abierto en gritos permanentes, congelados en una expresión de terror indescriptible. Y sus ojos completamente negros brillaban con una intensidad insana. Eran como agujeros en la realidad, devorando todo lo que miraban. Me estaban esperando. Sabía que tenía que enfrentar lo que venía, o quedarme allí atrapado para siempre en una locura eterna. Pero algo en mi interior me susurraba que escapar no sería suficiente. Que la cosa que se había liberado en ese lugar no solo me perseguiría a mí, sino a cualquiera que intentara salir con vida. Era algo más grande. Algo que no debería haber sido desatado. Me armé de valor y busqué una salida manual entre los controles. Tenía que haber alguna manera de acceder al subsuelo. Allí, según me habían contado antes de empezar el trabajo, había un generador que podía desactivar todo el sistema de seguridad y abrir las puertas de emergencia. Solo tenía que llegar allí sin morir en el intento. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo cuando encontré el interruptor de la escalera de emergencia. Un pasadizo estrecho y oscuro, que descendía hacia el corazón del edificio. Respiré hondo y empecé a bajar. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío que me rodeaba, como si algo estuviera esperando a que bajara lo suficiente para cazarme. Mientras descendía, las paredes parecían estrecharse, y el aire se volvía más denso.
Sentía una presencia detrás de mí, casi palpable, pero no me atreví a mirar. Sabía que si lo hacía, me encontraría cara a cara con lo que acechaba en esas sombras. Finalmente, llegué a la sala del generador. Era un cuarto oscuro, apenas iluminado por el resplandor débil de las luces de emergencia. El generador principal estaba en el centro, rodeado de cables y maquinaria oxidada. Pero algo estaba mal. El aire estaba cargado con una sensación de pesadez, como si una fuerza invisible presionara sobre mi pecho. De repente, sentí un frío punzante detrás de mí, como si una mano helada rozara mi nuca. No pude evitarlo más. Me giré lentamente. Y ahí estaba. Una figura. Alta. Oscura. Inhumana. Su forma era difusa, como si no perteneciera del todo a este mundo, pero sus ojos. Esos malditos ojos negros estaban fijos en mí. Y en ese instante, supe que no podía escapar. Que todo el tiempo, desde el primer día que puse un pie en este maldito lugar, había sido parte del experimento. Yo también era una pieza en su juego. Un peón en manos de algo mucho más antiguo que el tiempo mismo. Tú también despertarás. Dijo la figura, con esa voz múltiple que resonaba en mi mente, mientras el frío a su alrededor aumentaba. Mi cuerpo se paralizó, incapaz de moverse, mientras la figura se deslizaba hacia mí, como una sombra viva. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Todo se volvió un torbellino de oscuridad, imágenes distorsionadas, y esos malditos ojos, lo consumieron todo. Cuando desperté, estaba fuera del edificio, tumbado en la acera, con las luces de la ambulancia y la policía a mi alrededor. No recuerdo cómo llegué allí. Nadie lo sabe. Me encontraron solo, balbuceando sobre sombras y ojos, con el rostro empapado en sudor y los dedos temblando. Me llevaron al hospital, donde me sometieron a innumerables pruebas. Dijeron que sufría de estrés postraumático, que había sido víctima de una alucinación colectiva debido al gas. Pero sé la verdad. Porque cada vez que cierro los ojos, los veo. Esos ojos negros. Siguen observándome, esperándome. Y sé que algún día, volverán por mí. Y tú, que has escuchado esta historia, quizás también sientas una extraña presión en tu pecho, una sensación de que algo te observa desde la oscuridad. Ten cuidado. No mires demasiado tiempo. Porque si lo haces, ellos también te encontrarán. Si esta historia te ha dejado sin aliento, suscríbete para más episodios llenos de terror y suspense. Recuerda, el horror no duerme. Y tú tampoco deberías.